En un pueblo helado en Inglaterra, llegó el invierno y el invierno era tan fuerte en ese pueblo que afectó hasta la apertura de las iglesias un día domingo. Y había un cuidador anciano que asistía a esas iglesias, a una iglesia metodista, y era el anciano que se encargaba de cuidar el templo y de aperturar las puertas para el servicio. Ese era el trabajo que él hacía. Y cuando estaba la tormenta bien fuerte, la nieve, el viento soplando, obstrucciones de camino por todos lados, él estaba en una indecisión y le pregunta a su esposa: hey, ¿será que pueda no ir hoy al templo? ¿Será que pueda quedarme mejor en casa porque la tormenta está bien fuerte y es peligrosa? Y le dice la esposa: bueno, es algo que podemos evaluar. Sí, porque nosotros estamos ancianos. Tal vez hay alguien que pueda hacer el trabajo por nosotros de abrir el templo. Y la esposa le contesta: cuando no hay tormenta, la gente ni siquiera llega. Y ahora, habiendo tormenta, vos pensás que va a llegar alguien. Y todavía vos pensás que aún con tormenta va a haber alguien que va a llegar a hacer lo que vos haces, que es abrir las puertas y atender a las personas. Al darse cuenta lo que la esposa le estaba diciendo, este cuidador, esta persona, un ujier, podemos decirle en estos tiempos, alguien que abre las puertas, decidió con todo y tormenta, con todo y vientos huracanados, nieve cayendo por todos lados, dirigirse hacia su iglesia metodista. Cuando él llega, abre la puerta y su asombro es de que hay 13 personas que llegan. No llegó ese día el pastor, a él le tocó predicar. Pero dentro de las 13 personas que llegaron, había un joven, un niño de unos 12 años de edad. Ese día, ese niño por primera vez estaba entrando a una iglesia y era la primera vez que escuchaba el mensaje de salvación de Cristo. Ese día, ese niño decidió tomar la decisión, valga la redundancia, de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Oraron por él, hizo la oración de aceptación y de ese día ese niño empezó a tener una pasión inimaginable por buscar el rostro de Cristo. Ese niño llegó a convertirse en nada más y nada menos que Charles Spurgeon, lo que hoy en día conocemos como el príncipe de los predicadores. Y él dirigió uno de los más grandes avivamientos que la historia haya podido registrar. Miles de personas llegaron a los pies de Cristo gracias a la prédica de lo que un día fue un niño que se dirigió en medio de la tormenta a escuchar un mensaje de salvación. Cuando leemos este precioso libro de Hebreos, que es lo que estamos estudiando en este mes de enero, y leemos todita la parte introductoria antes de el versículo lema que tenemos, leemos prácticamente los múltiples principios que nosotros como cristianos tenemos y especialmente como bautistas tenemos. Leemos ahí acerca de la soberanía de Cristo, leemos ahí acerca de la fe, leemos ahí acerca de la importancia de la palabra, leemos acerca de la importancia de la gracia y vemos a un Pablo inspiradísimo escribiendo esta carta. Y cuando empieza a hablar acerca de la majestuosidad, de lo impresionante, increíble que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, llegamos al versículo donde él dice:
ayudémonos los unos a los otros para demostrar el amor y hacer el bien. Algunos están faltando a sus reuniones y no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Y cuando empiezo a leer y sigo leyendo lo que dice el contexto, menciona de que para poder acercarnos ante Él necesitamos fe. Y hoy he separado en 3 posibilidades por las cuales no nos congregamos. Porque quiero decirte algo y más adelante te lo voy a explicar. Cuando te congregas, estás haciendo un acto de fe. Y aunque no lo creas, estás tomando un poquito de esa fe de que Él te dio para levantarte de tu cama, dar el primer paso y venir hasta aquí. Y una de las razones por las cuales uno tiende a dejar de congregarse es que nos dejamos de congregar porque sentimos vergüenza. ¿Y por qué sentimos vergüenza? Sentimos vergüenza porque probablemente pecamos. Porque nuestro consciente nos dice, fuiste infiel. Porque nuestro subconsciente nos dice, estás sucio. Porque nuestro subconsciente nos está diciendo, ¿sabes qué? Ahí en ese lugar no sos bienvenido porque en ese lugar solo hay santos y vos sos pecador. No sos digno de poder entrar a ese lugar. ¿Cómo te le vas a poder acercar a un Dios perfecto si vos estás en la imperfección? ¿Cómo te le vas a poder acercar a alguien que es santo cuando vos estás cometiendo el mismo error una y otra vez? Y entonces ahí es donde empieza esa primera batalla con nosotros mismos de decir, creo que hoy no es un buen día para ir a la iglesia porque definitivamente no estoy apto para poder llegar y entrar a ese lugar. Y hoy yo te quiero decir de que cuando vos pensás de que no sos digno de acercarte por vergüenza, en ese momento toma la decisión y mejor vení. Si te sentís que fallaste, mejor vení. Si sentís que pecaste, ese es el momento correcto para que entres. Si sentís que no sos lo suficientemente bueno, entonces en ese momento es el momento correcto para que te acerques. No es el momento para quedarte fuera. Si te sentís que te sentís sucio porque fallaste, le fallaste a un familiar, fallaste a tu hijo, le fallaste a alguien que vos querías, si te sentís que no sos digno porque alguien te va a juzgar, es entonces en ese momento en que tenés que tomar la decisión de entrar, de acercarte a su presencia. Porque Hebreos 4:16 lo que nos dice, en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes a la fe que en Él tenemos. Acerquémonos con confianza. Nos podemos acercar con confianza al trono del Dios que es generoso. Y ahí recibiremos compasión y bondad para ayudarnos en lo que necesitemos. Hebreos 4:16. No sé si lo pueden proyectar. Si alguna vez en tu mente o en tu vida has pensado o has escuchado de que esa persona no está asistiendo porque tiene vergüenza, porque siente que ha pecado demasiado, sacarle ese versículo y decirle, te podés acercar confiadamente porque tenés un sumo sacerdote. Y normalmente
ese sentimiento de culpa que no nos deja venir a congregarnos, de venir a buscar su presencia, de alabarlo y adorarlo, normalmente le pasan a las personas que ya tienen un buen tiempo, que ya conocen el favor de Dios, ya conocen la gracia, han tenido intimidad con Dios y entonces, como saben lo que es Dios, tienen miedo de acercarse. Pero el enemigo sin duda tiene una buena obra en tu mente para jugártelas y decírtelo. No, es que si me acerco, no, Él me va a castigar. No, te va a amar. No, es que el Señor me va a enjuiciar porque hice este malo. No, te va a amar y te va a corregir. No, es que no soy digno para Él. Sí, sos digno porque Él te ama. Jesús dio su Hijo para que vos seas salvo. Y lo que Él necesita es que creas eso. Porque cuando más sucio te sentís es cuando más cerca tenés que estar cerca de Él. Porque Él es el único que puede limpiar y sanar cada una de nuestras enfermedades físicas y espirituales. Él te ama, aún tus errores. Hoy les pregunto a alguno de las mamás que están acá, si su hijo derrama la comida en el comedor, porque derramó la comida en el comedor, ese niño deja de ser su hijo. Levanten las manos todas las mamás, quiero ver a las mamás. ¿Cuántas mamás tenemos el día de hoy aquí? Tenemos a un montón, hermana Aida. Yo les pregunto, mamá, ¿su hijo derrama la comida en el comedor? ¿Deja de ser su hijo? No. Si su hijo sale aplazado en una clase, que esperemos que no, pero su hijo sale aplazado en alguna clase, ¿deja de ser su hijo? Pero se le corrige con amor. Se le corrige. Pero vamos al punto. ¿Lo corren de la casa porque aplazó una clase? Le dicen a ese hijo, no, ya no sos digno de dormir bajo este techo. Quiero pedirle un poco de silencio a los niños. Cuando un hijo comete un error, no pierde su derecho de ser hijo. Y lo mismo pasa con nuestro Padre. Aunque cometamos errores, no perdemos el derecho de ser sus hijos. Tenemos la ventaja de que siempre tenemos el privilegio de poder ser el hijo pródigo, de correr a los brazos de un padre que siempre nos espera con amor. Entonces, jóvenes, adultos, pero más jóvenes, niños, si un día ustedes sienten de que le han fallado a Dios, no huyan de Él. No huyan de una comunidad que les va a hablar del amor de Cristo. No huyan de la comunidad que les va a transmitir el amor, el perdón y la gracia de Cristo, porque todos somos salvos por gracia y no por obras. Acérquense más a Él, porque Él es el que tiene la respuesta. Amén. Sigamos entonces. No tengan miedo a las represalias, porque Él es un Dios de amor y con cuerdas de amor nos va a atraer. Segundo, ¿qué pasa cuando no hemos fallado o creemos nosotros que no hemos fallado? Pero nosotros vamos bien contentitos a la iglesia. Hoy es un día para alabar, hoy es un día para orar. Llego contento a mi clase de mi escuela dominical, llego a mi sociedad y de repente recibimos una mala mirada dentro de la iglesia. O de repente yo estoy queriendo hacer mi paso de fe y sé que fallé, pero me vengo a poner a cuentas con Dios,
¿Quién es el que realmente tiene la visibilidad de ver mi corazón y mi mente? Y nos encontramos a alguien que nos dice, ya regresó el pecador. Ya regresó el hijo pródigo. Te cansaste de comer la comida de cerdo. Regresó generación de víbora. Ya regresó. Se quitó la perfección de la iglesia apenas vino este. Todo estaba bien hasta que este regresó. Y entonces ahí tenemos la segunda causa, el juicio. Porque lo más chistoso de todo es de que el juicio Dios lo está esperando para cuando lleguemos ante su presencia. Él no nos está juzgando, pero sí creemos de que nosotros tenemos la habilidad y oportunidad de juzgarlos a todos. Y entonces aquí viene la parte difícil. Lastimosamente, la madurez espiritual no depende de cuántos años nosotros pasemos dentro de un templo. La madurez espiritual depende de que qué tanto tiempo has dejado que Dios moldee tu vida. Tu madurez espiritual depende de que qué tanto amor has dejado recibir de parte del Padre en tu corazón, que ese amor se te desborda para poder ayudar y levantar en fe al que está caído, al que está enfermo y al que está en necesidad. Porque el Señor nos manda a congregarnos para que juntos, en unidad, nos levantemos uno al otro. Es decir, que hoy puedes andar bien vos y vos vas a ser el instrumento. Y cuando te digo vos, llámese Juan, José, María, Mauricio, Ruth, Elizabeth, Kaylin, puede ser Sara, puede ser Sara, puede ser cualquiera, el que el Señor va a levantar, va a usar para que vos ayudes a otro a que se levante en fe. No sabes qué día vos vas a ser ese canal de bendición. Porque va a haber otro día, porque así es la vida, donde vos vas a necesitar que seas levantado en fe. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y aquí viene la parte difícil. Quiero que nos vayamos a Lucas 17, se lo voy a narrar un poquito. Yo les decía de que todo este preámbulo que tiene Hebreos, él habla acerca de fe. Para acercarnos necesitamos fe, para congregarnos necesitamos fe, para creer en Cristo necesitamos fe. ¿Y quién da la fe? La viene por el escucha, y la escucha la viene por alguien que está siendo usado por el Espíritu Santo. Entonces la fe entra en nosotros, recibimos ese don del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede cuando Jesús en Lucas 17 empieza a contarles a sus discípulos? Y les dice, se los voy a resumir, ¿verdad? Para que no lo leamos todo porque el tiempo ahorita nos está premiando bastante. Él viene y les dice, mira, hay de aquellos que hacen tropezar al más pequeño. Creo que sería mejor para ellos que se pusieran una piedra y se tiraran al fondo del mar. El Señor ama las almas. No interrumpamos el proceso de las almas, no interrumpamos su crecimiento y menos interrumpamos a aquellos que están empezando o que están entrando. Entonces no interrumpamos eso, porque el Señor viene y dice, mejor ponete una piedra y tírate. No quiero a los que se meten con mis hijos, a los que me están buscando en espíritu y en verdad, no los quiero. Pero sigue después y le dicen los discípulos, y entonces si encontramos a alguien que está fallando, que está entorpeciendo, que nos hace daño, que se está metiendo en nuestra obra, entonces ¿cuántas veces Cristo lo tengo que perdonar? Y le dice, hasta 70 veces 7. Ustedes las pueden contar, las 490 veces que lo van a perdonar al hermano. Si logran mantener la cuenta, mis respetos, ¿no? Pero ya todos sabemos de que eso es pues infinito, ¿no? Hay que perdonar el infinito porque es la misma cantidad de veces que Él nos perdona. Y entonces cuando Jesús le dice, lo tenés que perdonar cuantas veces sea, esta es la parte difícil y que tiene que ver con la madurez. Le dicen los discípulos, Señor,
danos fe. Danos fe. Y en los otros pasajes del Evangelio, normalmente están separados. El versículo 5 está separado en otro acápite que tiene que ver con el servicio. Pero en Lucas me llama la atención cómo él lo está planteando. Y en cuanto Jesús le dice a esos que son tropiezos, a esos que no te tratan bien, a esos que no te saludan en la entrada o no te dan la bienvenida cuando sos nuevo, a esos tenés que perdonarlos 70 veces 7. Entonces los discípulos dicen, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es lo que piensan, pero lo que les dicen es, por favor, danos fe. Es decir, no tengo fuerzas para seguir perdonando a ese montón de fariseos que nos viven enjuiciando a cada rato. Y entonces Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Y si le dijeran al sicómoro que se quite de ahí, ese sicómoro se va a ser trasplantado en otro lado. Y después empieza a hacer un análisis. Y aquí esta parte es bien difícil de entender. La fe que se necesita la está combinando como con el siervo. Esta parte es media complicada porque nosotros hoy en día no sabemos nada de lo que es la esclavitud. En ese tiempo la esclavitud era bien común. Y lo que Jesús le está diciendo, si vos sos un dueño de haciendas y llegás a tu casa y de repente mirás a la persona que está cuidando las ovejas, o que está cuidando el ganado, que está cuidando los toros y las vacas, y lo mirás sentado y que él haga lo que quiere, no estás haciendo un buen mayordomo. ¿Cuántos de ustedes que tienen la oportunidad de mandar no ocupan su autoridad? De la misma manera funciona la fe. Es decir, de que la fe que está dada conforme a la medida de Cristo Jesús, es decir, todos tenemos fe, todos tenemos fe que Jesús ha depositado en nosotros. De la misma manera en que Él ha depositado fe, la fe está a nuestra disposición para que la circunstancia que está impidiendo el progreso de la obra de Dios, nosotros podamos decirle, apártate, y así se va a hacer. Si vos necesitas más fuerza para tolerar a alguien, pedile a Dios que active esa fe para que vos tengas fe de poder perdonar, porque ese es un acto bien difícil, perdonar. Y después viene Jesús y nos da una consejería rapidísima donde nos dice, si alguien cometió pecado contra vos, llámalo aparte, corregilo, si no te hace caso, llama a 2, 3 testigos, y si los 2, 3 testigos que tampoco se compuso, llévalo a la asamblea. Y ahí que se arreglen y que tomen la mejor decisión para ambos. Pero al final, para perdonar dentro de una congregación, vamos a necesitar mucha fe. Porque ¿saben qué? Esto es una práctica. Van a pasar 1.525.000 millones de años juntos con la persona que tienen a la par, porque no sé cuánto va a durar la eternidad. Y entonces imagínate si no logramos pasar al menos unos 3, 5 horas juntos. Va a ser complicadísimo. Entonces, esto es una práctica. Así que para los que se han alejado porque sienten que los han quedado viendo mal, hoy hacemos el llamado. Dios te va a dar la fortaleza para que no te alejes de Él y no tengas que alejarte de esta congregación. Y los que nos están escuchando o nos lleguen a escuchar, hoy les pedimos perdón en nombre de la iglesia si alguna vez los hemos tratado de esa manera. Y así como dijo la hermana Ruth desde abajo, el Señor corrige. Y si hay alguien que hoy siente de que tal vez no ha actuado de la manera más cristiana, hoy es tiempo de corregir nuestra actitud para poder acercarnos ante Él. Pues bien, sigamos, ¿verdad?
no seamos piedra de tropiezo. Todos podemos entrar a la gracia, todos tenemos disponibilidad para arrepentirnos. Y miremos ese caso de Charles, el que les acabo de contar, el príncipe de los predicadores. ¿Quién iba a pensar que un niño de 13 años iba a volver tan impresionante, iba a ser tan usado por Dios? Nadie se lo podía imaginar. Y de esa misma manera nosotros, como la iglesia del amor, estamos llamados a que todo aquel que entre por aquella puerta lo recibamos con amor, lo recibamos con gracia, lo recibamos con el mismo gozo que a nosotros nos gustaría que nos recibieran. Y no con palabras de juicio, sino con palabras de amor, de aliento, de construcción y de edificación. Porque no sabemos si ahí va a entrar el próximo predicador que va a ser el próximo secretario general de la Convención Bautista. No sabemos si va a ser el próximo misionero. No sabemos si va a ser el próximo maestro de párvulos. No sabemos si es el próximo predicador de jóvenes. No lo sabemos, porque Dios actúa de maneras misteriosas. Y en Hebreos nos dice de que Jesús fue un sumo sacerdote, así como Melquisedec. Melquisedec ni siquiera era levita, es decir, el pueblo donde realmente nacían los sacerdotes. Fuimos llamados de todas partes. Y nosotros, todos los que estamos aquí, estamos llamados para construir el reino de Dios. Y para terminar, cuando nos hemos sentido enjuiciados o tal vez sentimos de que nosotros tenemos mucha molestia, siempre podemos correr a Él y recibir de esa gracia. Y por último, quiero comentarles lo siguiente. Cuando yo veo Filadelfia y empecé a trabajar, tengo 33 años de edad. Yo estaba feliz trabajando sin cargo. Ahora también soy feliz, me agrada servir. Pero cuando estábamos al principio, en el 2020, trabajando con los jóvenes ahí, era agradable, pero cuando miraba y ellos me decían, ellos fueron los que me alentaron a aceptar el cargo. Ahí desde las bancas me estaban diciendo, dale, vos podés. Y yo, la grande, ¿será que esté apto para este cargo? Pero bien, pasó. Y una de las cosas así que se me vino rapidísimo en ese momento, yo quiero que conmigo ahorita vos soñés y empeces a traer a tu corazón y a tu mente cómo sería esa iglesia que vos dijeras, tengo que invitar a mi familia a que experimente esto. Tengo que invitar a mis amigos para que experimenten esto mismo que yo estoy experimentando aquí. ¿Cómo te imaginas vos esa iglesia de la cual vos no te sentirías ningún tipo de vergüenza de invitar a tus compañeros de trabajo para venir a adorar y alabar junto con vos? Y en ese mismo momento dije yo, ok, esto va a ser duro, pero vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me visualicé una iglesia que vamos bien encaminados, pero siempre hay oportunidad para seguir. ¿Qué me visualicé? Me visualicé jóvenes atrayendo a otros jóvenes, jóvenes líderes, jóvenes con propósito, jóvenes con identidad bien fundamentada en Cristo. Me imaginé jóvenes teniendo visiones, como dice la Escritura. Me imaginé ancianos teniendo sueños, como dice la palabra. Me imaginé jóvenes compartiendo tiempo con adultos y ancianos, enseñándoles acerca de las nuevas tecnologías, cómo hacer las cosas más rápido, más fácil. Y también me imaginé ancianos compartiendo sus experiencias con los más pequeños, diciéndoles qué cosas experimentaron, qué cosas les funcionaron, qué sí funcionó, cuánto tuvieron que ejercer de fe para mantenerse perseverantes hasta hoy en día. Adultos que les enseñan a respetar a los jóvenes, a sus mayores, y jóvenes sabios que ayuden a expandir sus ideas. Adultos que no tengan en poco la juventud y jóvenes
que aprendan y sean esponjas de aquellos que sean buenos ejemplos en Cristo. Me imaginé mujeres hablando con otras mujeres, mujeres de toda edad, mujeres adultas ya con altos años de experiencia en matrimonio, brindándole consejos a niñas que están abriéndose a su vida amorosa. Mujeres sanando a otras mujeres que han pasado por divorcio. Hombres, varones de Dios, hablando con otros varones acerca de cómo honrar su hogar, honrar a Dios y honrar a su familia y a su esposa. Me imaginé a una iglesia que no se queda conforme en cuatro paredes, sino que no tiene miedo de poner un pie afuera para ir a salvar a los que están perdidos y necesitados. Me imaginé a una iglesia que donde vaya, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, sean sal y luz, contagiando al mundo del amor de Cristo y no dejándose contagiar del mundo. Me imaginé a una iglesia donde el que entre no se sienta juzgado, sino que se sienta amado y perdonado. Me imaginé una iglesia donde el que entra triste pueda tener un hermano que le diga: aquí estoy con vos y voy a orar por lo mismo que vos estás pasando hoy. Me imaginé una iglesia que cuida de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, de los necesitados, que tenga más placer en dar que recibir. Me imaginé un lugar donde las familias que se encuentran a punto del divorcio o están separadas encuentren restauración familiar en Cristo Jesús. Me imaginé una iglesia que sea un impacto en la comunidad, una referencia en la ciudad y que sea ejemplo para otros. Me imaginé cristianos viviendo su fe en casa, en el trabajo, en la escuela. Me imaginé un lugar donde las bienaventuranzas se puedan vivir. Y todas estas cosas que me imaginé, todas están fundamentadas en la Biblia. Podemos darle ejemplos de todos los versículos en los cuales están. Y hoy yo te invito a que vos soñes conmigo, que te imagines conmigo eso. Pero más importante es de que le pongamos el corazón para hacer verdad eso. Una comunidad basada en la oración y en la palabra. Una iglesia donde nos dejemos usar por Dios, donde hagamos la voluntad del Padre y no nuestra propia voluntad. Ese es el camino largo, difícil, pero ¿cuál es la esencia? La fe de que podemos entrar a su presencia y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.